El día D. Las claves de un día trascendental en la historia. Culturizando presenta Crónicas de Ares con Carlos Domínguez. El 6 de junio de 1944 es una fecha que cambió el rumbo de la historia. Conocida la operación con el nombre en clave de Overlord, esta batalla fue una jornada clave en el desenlace de la Segunda Guerra Mundial y que siempre será recordada como el día D, el momento en el que comenzó el desembarco de Normandía, una importante batalla en la que los aliados sorprendieron al ejército de Hitler en las playas del norte de Francia. Con el día D y la avanzada soviética en el este, la supremacía europea del Reich ya tenía los días contados. Estas son las particularidades del día D. Lo primero que tenemos que conocer acerca de esta fecha, para mí la más importante de la historia contemporánea, es qué significa la D en la palabra día D. D es un término generalmente utilizado por las fuerzas militares para referirse a una operación o al inicio de un ataque. Aquí, la letra D también podría significar decisión, decision en inglés, en referencia al hecho de que Estados Unidos tomó la decisión de la invasión en Normandía. Históricamente se utiliza el término para referirse al día 6 de junio de 1944 en la Segunda Guerra Mundial, día en el que comenzó a ejecutarse la denominada Operación Overlord. El día antes del ataque fue denominado el día D-1 y el día después el día D+1. La fecha del ataque no la conocían ni siquiera los soldados que participarían en esa batalla. La hora, la fecha y hasta el lugar preciso del ataque se mantuvieron en secreto para garantizar de esta forma el éxito de la operación. En Francia se encontraban 55 divisiones alemanas, pero debido al secreto con el que se manejó esta operación, solo pudieron llegar al lugar del ataque 5 de ellas, 5 y hasta 3 más, digamos 8. La fecha y el momento del ataque fueron fijados después de la reunión que mantuvieron en Teherán los mandatarios de Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin, respectivamente. En principio iba a ser en mayo. En Teherán se fijó mayo de 1944 como el mes en el que se seleccionaría un día para realizar esta operación. Sin embargo, para la fecha, para mayo, todavía no todo estaba listo, lo que hizo que se aplazara la realización del desembarco de Normandía el día 5 de junio de 1944. No fue el 6 de junio, fue el 5, la fecha inicialmente programada. Sin embargo, las condiciones climáticas de ese día hicieron imposible que se realizara el desembarco en Normandía. Solo después de que los meteorólogos predijeran que el tiempo iba a mejorar al día siguiente, o sea, el día 6, se decidió llevarlo a cabo el 6 de junio. Si en definitiva, esto estaba planificado así, si en definitiva no se podía realizar para el 6 de junio, la operación habría sido diferida para el mes de septiembre, era lo que se tenía planteado en ese momento. Ahora bien, hubo un trabajo previo interesante antes de la invasión, con mucha planificación. Días antes de la invasión, junto a la resistencia y grupos élite que estaban justamente haciendo su trabajo en Francia a favor de los aliados, se iniciaron operaciones de sabotaje que sirvieron para eliminar algunas defensas alemanas que podrían provocar algún daño justamente en el desembarco. Se atacaron búnkers alemanes, torretas alemanas y fortificaciones que también estaban ubicadas en la costa. Sin embargo, hubo imprecisión. No todo salió bien en esta operación Overlord o el desembarco de Normandía. Los aliados utilizaron aviones tipo planeadores, que son pequeñitas aeronaves de madera que servían solamente para planear y así llevar el doble de paracaidistas. Estas naves eran remolcadas por aviones, pero eran tan precarias que no tenían ni siquiera tren de aterrizaje. Lo que hacía era justamente transportar los soldados. El hecho de que muchos de estos planeadores o los aviones que los llevaban fueran derribados en el aire y que los pilotos se pusieran nerviosos y adelantaran los saltos de los paracaidistas hizo que muchos de los soldados cayeran a kilómetros de las zonas a las que estaban destinados. Recuerden que antes de justamente del desembarco,
se hizo una planificación para que un gran número de paracaidistas de tropas aerotransportadas cayeran justamente en territorio, en tierra firme en Francia, para comenzar a hacer operaciones que facilitaran, una vez que desembarcaran todos las tropas, los camiones, todo el material necesario, era necesario ya transportarlo dentro de Francia, y estos paracaidistas buscaron tratar de asegurarse cabezas de puentes, de que los alemanes no destruyeran algunas vías para poder transportar todos estos materiales. Lo cierto es que un gran número de bajas de estos paracaidistas aliados fueron causadas, entre otras cosas, por ahogamiento. Muchos murieron en campos inundados, en pantanos, por el gran peso que llevaban. Llevaban hasta casi 40 kilos en equipos. Prácticamente casi doblaban su peso estos paracaidistas. Sin embargo, en la madrugada del 6 de junio, tropas británicas controlaron el puente Pegaso, cerca del café llamado Gondry. Hoy se le conoce como la primera casa que fue liberada en Francia. Más al este, el pueblo de Saint-Mère-Église fue liberado por los paracaidistas de la 101 aerotransportada, la famosa división que protagonizó esa serie inolvidable Band of Brothers. Las fuerzas de Hitler sabían que las tropas aliadas atacarían en algún momento. De eso estaban claros, incluso el propio Hitler. Pero no sabían con precisión ni cuándo ni dónde. Suponían que podía haber sido por el Pas de Calais, que era el estrecho, es la parte más estrecha del Canal de la Mancha que une a Francia o acerca a Francia a las Islas Británicas. En el momento del ataque, del desembarco de Normandía, el líder nazi Hitler estaba durmiendo. Durante las primeras horas del ataque, desde las 5 de la mañana, cuando los comandantes alemanes comenzaron a pedir permiso para atacar con tanques, se les dijo que Hitler dormía. Estos alemanes respetaban sumamente el sueño del Führer y no quisieron despertarlo. El primer día del ataque, solo una división de tanques participó en la contraofensiva, una división de tanques. El mariscal de campo alemán, Erwin Rommel, no fue avisado de la invasión sino hasta bien entrada la mañana. Él estaba en Alemania en ese momento celebrando el cumpleaños de su esposa. A Hitler se dice que lo lograron despertar y le hicieron del conocimiento del desembarco de Normandía, del ataque aliado, aproximadamente a las 10 de la mañana del día 6 de junio. Gente importante en todo esto fue el español, el catalán Juan Pujol, que era un agente que trabajaba para el Mi-5 y que ayudó a convencer. El Mi-5 era la inteligencia británica, y este ayudó a convencer a los alemanes de que el ataque no se llevaría a cabo en junio en el contraespionaje. Curiosamente, su primer nombre en clave era Bovril, que luego fue cambiado por Garbo, como Greta Garbo, porque sabía actuar muy bien. Alarico era el nombre clave que le tenían los alemanes, porque también era un agente alemán encubierto, obviamente, quienes consideraron que la información de inteligencia que brindaba Alarico había sido tan precisa que fue condecorado con la Cruz de Hierro del Tercer Reich. Imagínense, él terminó engañando a los alemanes. 6 meses después fue condecorado por el gobierno británico por su trabajo para el imperio y se le concedió el título de miembro del imperio británico. Ahora bien, esta operación fue por sorpresa. La operación Overlord era desconocida, como ya decíamos, por la mayoría de los hombres de ambos bandos. Los aliados estuvieron acantonados por meses en las Islas Británicas y los alemanes al norte de Francia y Bélgica, pero sin saber en el lugar exacto en que se iba a producir esa invasión. Solo el mando aliado, el alto mando, tenía claro cómo sería el desembarco. Era muy hermético el grupo de los aliados en manejar esta información. Esta información comenzó a fluir prácticamente una semana antes del desembarco, pero el lugar exacto del despliegue solamente se conoció con pocas horas de anticipación al día de. El engaño aquí fue clave. El engaño fue eficiente porque los aliados hicieron creer todo lo que habían supuestamente planificado. Los aliados pusieron mucho empeño, mucho énfasis en hacer creer a los alemanes que la invasión iba a realizarse justamente donde ya decíamos, en el Pas de Calais, un poquito más adelante de Normandía, y decíamos que era la parte más norte de Francia la que acerca de algún modo la costa francesa con la británica.
Con ese objetivo de engañar a los alemanes, inventaron la presencia de tropas de infantería con base en el condado inglés de Kent, situado en el extremo sur del Reino Unido y justo enfrente de Calais. Se denominó la Operación Fortaleza y estuvo al mando del restituido general en ese momento George Patton. Recuerden que Patton había sido retirado justamente de la cabeza del liderazgo de todo lo que era la invasión desde Italia de los aliados por agredir a algunos de sus subordinados. Pues bien, para esta Operación Fortaleza, que era una operación de engaño, se utilizaron enormes tretas, justamente para entorpecer el conocimiento de los alemanes de dónde se iba a realizar el ataque, la invasión. Se usaron espejos para crear hasta ilusiones ópticas, maquetas de tamaño real, grandes globos que simulaban a tanques, camiones, que estaban anclados al piso para que no se movieran porque se los llevaba el aire, eran inflables. Pero obviamente la intención, al ser tanques inflables, era que desde el cielo aparentaran ser una gran presencia de material bélico justamente ahí en Kent, cerca de Calais. Fueron avistados obviamente por los alemanes y personas que trabajaron con escenografías y sets de filmación en Hollywood, directores de cine, fueron empleados justamente para engañar a los alemanes en esta operación Fortaleza. Sobre dónde estaban supuestamente las tropas aliadas preparadas para realizar la invasión. Además, fueron empleadas artimañas tecnológicas como volar aviones que afectaran radares para hacer pensar que una flota de muchas aeronaves se acercaban al lugar y así evitar que movilizaran a los soldados a la zona del verdadero desembarco. Se mandaron mensajes de radio con la intención de que fueran justamente interceptados, tratando siempre de despistar a los alemanes. Esos mensajes de radio aseguraban que el desembarco iba a ser por Calais. Los nazis, por su parte, fueron sorprendidos. Muchas de las unidades élite estaban más cerca del Pas de Calais que de Normandía. Y el sitio probable para la invasión que ellos consideraban era justamente el Pas de Calais. Pues Normandía estaba fuertemente defendida por la muralla atlántica que manejaba el zorro del desierto, el mariscal Erwin Rommel. Los alemanes fueron tomados por sorpresa. Como la batalla más encarnizada venía dándose desde el año 1942 y 43 en el frente del este contra la Unión Soviética, los alemanes tenían apenas una decena de bombarderos y cazas en el mar. En la parte francesa justamente contaban apenas con 30 lanchas, 4 destructores, 9 torpederos y 35 submarinos apenas. Los alemanes contaron con poco menos de 150.000 hombres del séptimo ejército en Normandía, pero solo 50.000 estaban en la zona del desembarco, justamente ahí donde estaban las playas de Normandía. Unas 8 divisiones fueron las que pudieron combatir por el bando nazi, es decir, los superaron en número tremendamente los casi 3 millones de tropas aliadas que desembarcaron en Normandía. Cerca de las playas se encontraba la división 21, que era la única división blindada al sureste de Caen, y 6 divisiones de infantería. Era muy poco el material bélico y la presencia de defensas alemanas justo en las zonas de Normandía. Participaron en este desembarco hasta soldados de hasta 12 países. En 1944, más de 2 millones de soldados de más de 12 países estaban en Reino Unido preparándose para esta invasión. La mayoría de ellos, o prácticamente todos, no sabían para qué se estaban entrenando. En el día D, las fuerzas aliadas estaban formadas principalmente por tropas estadounidenses, británicas y canadienses. Recuerden que se dividieron en playas en Normandía. En 2 playas fueron en el desembarco de tropas justamente norteamericanas y las otras playas fueron de británicos con canadienses. A los estadounidenses, británicos y canadienses se incluían soporte por tierra, mar y aire de australianos, belgas, checos, holandeses, franceses, griegos, neozelandeses, noruegos, rhodesianos, que es el actual país Zimbabue, y hasta polacos. Todos esos conformaban ese grupo de asalto justamente en el desembarco de Normandía. Pues bien, justamente en el desembarco fue una real carnicería. La playa más mortífera para desembarcar fue la playa Omaha. El mar estaba bastante agitado, el agua estaba helada y todo esto causó muchas muertes por inmersión, por ahogo.
Además, la férrea defensa alemana hizo que más de 2.500 de los 34.000 estadounidenses que desembarcaron en esa playa de Omaha murieran o resultaran heridos. La playa es conocida como Bloody Beach, como la playa sangrienta, y la historia ha sido contada en numerosas ocasiones. Sobre todo la más recordada es la película Salvando al Soldado Ryan de Steven Spielberg. Le siguen mortalidad las playas Gold y Sword, que eran donde desembarcaron tropas británicas y canadienses, justamente 53.000 soldados de esos dos países. Hubo más de 1.000 muertos y heridos. En Juno, la playa de los canadienses, Juno o Juno, desembarcaron 21.400 soldados, de los que 888 fueron asesinados justamente ahí bajándose de las lanchas de desembarco. En la playa Utah, donde fueron desplegadas más unidades aerotransportadas para colaborar con la llegada de los otros 23.250 soldados estadounidenses, perecieron o fueron heridos 200 militares. Aquí, justamente en la playa de Utah, la defensa alemana no fue tan férrea, y además el apoyo aerotransportado permitió que justamente las bajas no fueran tan numerosas como en las otras playas. ¿Cuál fue el rol de la prensa en el día D? A pesar del secretismo de esta operación, los periodistas de medios británicos, canadienses y norteamericanos habían sido instruidos sobre su rol en la invasión. 558 periodistas estaban acreditados y habían recibido entrenamiento como soldados, pero sin armas. La BBC tenía nada menos que a 48 periodistas acreditados. Ernest Hemingway, premio Nobel de Literatura, famoso por escribir El viejo y el mar, estuvo en la séptima ola del asalto a la playa Omaha. Walter Cronkite, un referente del periodismo estadounidense que narró grandes sucesos de la historia norteamericana, como el asesinato de John Kennedy, la llegada del hombre a la luna, las guerras de Corea y Vietnam y por supuesto la Segunda Guerra Mundial, dijo justamente sobre por qué él participó en este desembarco: de todo lo que he vivido, el día D es lo que más me ha marcado. Todos aceptaron ser censurados si su trabajo contenía información que pudiera ser útil para el enemigo, y la pena a la transgresión era nada menos que el presidio, pero fue más eficiente el bloqueo a las fuentes y no permitir ir a la noticia justamente. La BBC en 1942 justamente había lanzado un falso llamado a todas las personas de Gran Bretaña, en el que solicitaba a sus oyentes que enviaran fotografías y postales de la costa de Europa, desde Noruega hasta los Pirineos. En realidad era una forma de recopilar información sobre las playas adecuadas para realizar el desembarco, que luego se decidió que fuera en Normandía. Millones de fotos fueron enviadas a la Oficina de Guerra del Reino Unido, y con la ayuda de la resistencia francesa y el reconocimiento aéreo, los mandos militares pudieron analizar cuáles eran los mejores lugares del desembarco del día D a partir de esa enorme cantidad de fotos que mandaban viajeros y gente que había vacacionado por esa zona. ¿Cuáles son los números? De esta manera finalizamos este episodio dedicado a las particularidades del día D. Vamos con algunos números, tratemos de precisar cifras. El combate se cobró la vida de unas 110.000 personas en ambos bandos. Se contabilizaron 77.866 alemanes, 5.001 canadienses, 9.389 estadounidenses y 17.770 ingleses perdieron la vida en ese día D. Según un conteo que ofreció la agencia France Press, ese día lucharon por el bando aliado 156.177 hombres, 5 divisiones de infantería y 3 divisiones aerotransportadas. 133.177 de esos 156.000 hombres llegaron por mar. De ellos, 58.000 eran estadounidenses en las playas de Utah y Omaha, 54.000 soldados británicos en Gold y Sword y 21.000 canadienses en Juno. Igualmente, 177 franceses desembarcaron en Sword. En la lucha se usaron 11.500 aviones o aeronaves,
3.500 de ellos eran planeadores, 5.000 cazas y 3.000 bombarderos. Descargaron 11.912 toneladas de bombas sobre las defensas costeras alemanas. Los recuentos señalan que se perdieron 127 aviones y 63 resultaron dañados. Pocas pérdidas para la cantidad de aviones que fueron utilizados. Apenas el 1.65% se perdió. Por el mar atacaron 137 buques, 7 acorazados, 20 cruceros, 221 destructores, fragatas, corbetas, 495 lanchas, 58 cazas submarinos, 287 dragaminas, 4 sembradores de minas y 2 submarinos. Estas son las cifras y las particularidades de ese día tan trascendental en la historia contemporánea, del día D. Soy Carlos Domínguez, esto es Crónicas de Ares. Culturizando presentó Crónicas de Ares con Carlos Domínguez, una producción de culturizando.com.